Señor ponía en mi corazón un mensaje me dio por título El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Y muchas veces venimos en una línea. Estuve recorriendo todos estos domingos el libro de Hechos, compartiéndolo con ustedes. Y el Señor me pone este mensaje, el justo juicio de Dios. Mi justo juicio, me dice Él en ese momento. Y es como un freno, pero no a lo que Él está haciendo, sino a que entramos en una dinámica, en un ritmo, pero que muchas veces necesitamos frenarnos para escuchar. Necesitamos callarnos también nosotros para entender qué es lo que Dios nos quiere decir o qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Porque si no, entramos en la misma religión y nos quedamos sin la relación con Dios. Cuando no hacemos un alto, cuando no hacemos un freno en todo lo que venimos desempeñando para escuchar a Dios, para saber qué Dios nos dice o qué es lo que quiere hacer o qué es lo que está presentando, podemos entrar en una religión y simplemente formar parte de la estructura, formar parte de la actividad, formar parte de quizás el movimiento o el mover que Dios esté haciendo, y eso es hermoso, formar parte de eso. Pero Dios, más allá de querer que formemos parte, Dios quiere que seamos parte de Él. Amén. Más allá de querer que seamos parte de la estructura, Dios quiere que seamos parte de Él. Por eso Él dio una imagen y una semejanza en nosotros al momento de la creación, y nunca se olvide de eso. Nunca se olvide de que Dios en ningún otro lugar de la creación, en ningún otro aspecto de la creación, sembró imagen y semejanza, a Él, sino en usted y en mí, en el hombre. Y eso tiene que hacernos entender la posición que tenemos. No es altivez ni orgullo, es la posición que tenemos. No es capricho de hombre, es la posición que tenemos. No es antojo de personas, es la posición que tenemos. No es una mentira del diablo, es la verdad por la cual murió Cristo. Por la cual murió Cristo, porque Cristo vino a restituir esa posición. Tan verdad es, tan cierta es, desde ese principio, que Cristo murió por esa posición. Amén. Entonces entendía la connotación de por qué Dios lo ponía en mi corazón. Se me había olvidado realmente que esta semana había una celebración de Semana Santa, donde se conmemora el Vía Crucis de Cristo, el caminar de Cristo con la cruz a cuestas. Y el Señor me llevaba a Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios, porque quiero comenzar con un punto de sabiduría. En Proverbios capítulo 1, en el versículo 23. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, si usted trajo su Biblia, Proverbios capítulo 1, versículo 23. Si no, ya va a estar proyectado aquí, con las mismas palabras, Reina Valera. Volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión, dice el Señor, pues ciertamente yo
derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Para ese entendimiento de mi castigo. No, Dios no es un Dios de castigo. Dios no está hablando de un castigo. La reprensión es un lugar de atención. De, hey, actívate, despiértate porque si no reaccionas te duermes. Y hay un refrán por allí que dice, camarón que se duerme. Se lo saben muy bien, amén. Diga amén. No es un salmo ni un proverbio, pero es una frase muy sabia. Entonces, ¿qué pasa? Dios en esa reprensión nos despierta. Nos despierta como hijos, no como esclavos, no como a alguien que se detesta, no como a alguien que tú odias, no como a alguien que otra persona no valora. No, Dios nos valora tanto que nos despierta. ¿Sabe? El Señor me decía cuando estaban los muchachos aquí que Él va levantando estructuras. Él va permitiendo que haya un servicio a través de las estructuras. Estructuras de adoración, estructuras de alabanza, estructuras de enseñanza, estructuras de aún la misma palabra para desarrollar la palabra. Y que todo eso es una adoración a Él. Y que no podemos juzgar una estructura por alguna de las columnas. Porque vamos a tener errores, sí. Y los muchachos que estaban aquí presentes tienen errores, sí. Así como usted y como yo. Tenemos errores. Pero mucha gente se encarga de juzgar el servicio a Dios. Porque no, es que todos esos muchachos están buscando, están necesitando de encontrarse con Dios. Y esas mismas posiciones permiten que otros, como ellos, puedan sentir ese deseo de buscar de Dios. No podemos juzgar una iglesia por una persona o por un grupo de personas. No podemos, iglesia, no es posible juzgar a la iglesia por un grupito de personas. No podemos caer en que la iglesia toda no sirve porque haya gente que no quiera servir. Porque haya personas dentro de la iglesia que no quieran ser realmente cristianos para ser entendido. Y esto me llamaba la atención cuando el Señor nos dice: volveos a mi reprensión. Venimos clamando por ser llenos del Espíritu Santo. Venimos clamando porque hay una revelación de Cristo en nosotros para que esa condición de hijos de Dios se revele y se manifieste. Porque una vez que se revela, empieza a hacerse manifiesta en nosotros. ¿Y qué es hacerse manifiesto? Empezamos a dar fruto de hijos. Empezamos a tener bendiciones como hijos. Empezamos a recibir la herencia que Dios nos tiene como hijos. Aquí en la tierra, no estoy hablando de algo futuro, estoy hablando de aquí en la tierra. Estoy hablando del día de hoy que usted y yo estamos aquí parados en esta iglesia. Estoy hablando del día de ayer que usted recibió buenas noticias. Estoy hablando del día de mañana que va a recibir mejores noticias. Estoy hablando de esa condición de hijos de Dios. De hijos no de cualquier persona, sino de hijos no de la creación siquiera, sino del Creador. Y nos dice: vuelvan su atención a mí. Vuelvan su atención a mí. Nos lo está diciendo a todo, al que está dentro de la estructura, al que está viendo la estructura, al que está fuera de la estructura. Porque hay gente que pertenece a diferentes áreas de la iglesia, hay gente que se sienta dentro de la iglesia y hay personas que están fuera de la iglesia, que nunca la han pisado. Pero nos está haciendo un llamado de atención a todos. A todos. Y hoy no vinimos por casualidad a este lugar. Es Dios hablándonos al oído, diciéndonos: préstame atención.
Préstame atención, porque te he amado desde el principio, pero te has querido hacer el sordo. Porque te he buscado desde el principio, pero te has querido hacer el ciego. Porque te he puesto palabra en tu boca, pero te has querido hacer el mudo. Y eso lo podemos hacer por un tiempo, iglesia. Pero escúchame algo, Dios es eterno. Así que más bien no tenemos tiempo que perder. O no debemos perder más el tiempo. Y dice, pues ciertamente nos pone el deseo que estamos buscando, el anhelo que estamos teniendo, nos lo pone ciertamente, o sea, de corazón. Derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu sobre todo aquel que me busque. Sobre todo aquel que me busque. Y está hablando en el Antiguo Testamento. Aquí no estaba presente Cristo todavía. Aquí se hablaba de un Mesías, dando una promesa que si tú y yo lo hacemos, Él va a derramar de su espíritu. Esta era una promesa para el hombre y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, iglesia, porque Dios estaba hablando a una nación antes de hacerse manifiesto su Hijo Jesucristo. O sea, hay una posición en nosotros. Dice, sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hay una posición en nosotros desde el principio de entender las palabras de Dios. De entender las palabras de Dios. Por eso hay una condición donde no hay justificación para nadie decir, es que yo no conozco a Jesús. Es que yo no conocía a Jesús. Me voy a hacer entender. Hay mucha gente que dice, pero es que a mí nadie me predicó. A mí nadie me habló de Jesús. A mí nadie me cantó. Yo nunca fui a un sitio iluminado y lleno de aire que se cantara o que se alabara un nombre. Yo nunca hice eso. Hay personas que pueden justificarse desde esa posición. Pero Dios está hablando en un lugar donde Cristo no había sido anunciado, donde se hablaba de un Mesías, pero que Él anhelaba con el hombre una relación. Usted me va a entender. Vaya a Romanos, por favor. Porque esto me confrontaba. Confrontaba porque yo nací en una iglesia, o yo nací en un hogar cristiano, y tenía mis luchas, tenía mis formas, tenía mis ideas, tenía mis posiciones, y nací en un hogar cristiano. Nací bajo la dirección de una madre que servía al Señor, que tenía una iglesia, que estaba dentro de una iglesia en un principio y después formó parte como pastora de esta iglesia específicamente, y yo nací aquí. Pero hay gente que no nace en una iglesia. Hay gente que no nace en un hogar cristiano. Hay gente que nace quizás en las peores condiciones de vida. Y hoy, más aún dentro de esta crisis. Pero Dios aún así nos está diciendo que podemos hacer un alto en nuestra vida sin importar el lugar donde hayamos nacido, para que no seamos tan altivos o para que no seamos tan acomplejados y acercarnos a Él. Y empecé a entender un poco mientras me hablaba de su justicia. Porque pensamos que la justicia de Dios es el juicio. No. Aquí nos está hablando de la justicia de Dios por su amor a nosotros. Cuando le hablaba hace unos días atrás de esa gracia
de esa gracia que Dios ha derramado en nosotros, que retiene su juicio, que alarga su juicio, que es ese tiempo que Dios espera por nosotros, que Dios sigue llamándonos con lazos de amor, con lazos de esperanza, nos sigue dando palabra, nos sigue dando aliento, sigue cumpliendo a pesar de nuestras muchas infidelidades. Él sigue siendo fiel, Él sigue esperando, Él sigue respetando, Él sigue amándote a ti y a mí. Porque no me puedo excluir de un mensaje, de ningún mensaje, y mucho menos de este. Es que no me puedo excluir de ninguno, iglesia, no me puedo excluir porque no me puedo poner en la posición que tienen los religiosos, que son excluyentes. Necesitamos incluirnos en el mensaje que damos. Necesitamos incluirnos en la posición como cristianos, porque no se trata de exigir a los demás, se trata de exigirnos a nosotros. Se trata de exigirnos a nosotros. Pablo, luego de haber relatado el libro de Hechos, había un deseo en su corazón de ir a Roma, y comienza escribiendo este libro en Romanos 1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Fíjate esta posición de este hombre. Venía con todo el impulso, venía de haber dejado atrás a muchos apóstoles constituidos, y dejarlos atrás en el sentido de, no de superioridad, sino de revelación de Cristo, de revelación de su servicio, de revelación de lo que estaba haciendo para Dios y para quién lo estaba haciendo. Este hombre, por eso escribió y quedaron acentuadas tantas epístolas de Pablo. Por eso quedan acentuadas desde el principio, desde antes de su conversión hasta el final de su carrera. Por eso hoy usted y yo estamos sentados aquí, porque esa posición permitió que el evangelio se extendiera. Pero este hombre no tuvo en alto o muy en alto lo que estaba haciendo para seguir entendiendo que era un servicio, y que lo estaba haciendo no para cualquiera, sino para el Hijo de Dios. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Antepone la posición que tiene como hijo de Dios a su propio llamado. Porque muchas veces decimos: no, yo tengo un llamado, y como hijo de Dios tengo un llamado. Tengo un llamado a pastor, tengo un llamado a evangelista, tengo un llamado a adorador, tengo un llamado a ser el que financie, porque yo quiero dinero y Dios me va a dar dinero para financiar, y tengo ese llamado. Y amén. Cada quien tiene un llamado de parte de Dios, y eso no lo voy a discutir. Eso es una realidad, y por eso lo he resaltado desde el principio. Tú y yo tenemos un llamado, porque eres un hijo de Dios y tienes un llamado específico de parte de Dios. Tienes un propósito que cumplir. Pero nada ni nadie nos puede apartar de que necesitamos servir. Servir. Y escúcheme, el servir se ha desvirtuado, porque ponemos servir y pensamos que es ponernos el delantal y solamente lavarle los pies a otro, o solamente poner el plato de comida a alguien. No, eso no es solo el servicio. El servir implica ser útil. ¿Y dónde soy útil? En las manos de Cristo. ¿Dónde soy útil? En las manos de Cristo. ¿Dónde soy útil yo como pastor? Sirviendo a la iglesia, en las manos de Cristo. ¿Dónde soy útil yo como joven? Sirviendo a la iglesia, a mi país, en las manos de Cristo. ¿Dónde soy útil como profesional? Sirviendo en las manos de Cristo. ¿Por qué en las manos de Cristo? Porque eso puede ser un cliché, eso puede ser un eslogan simplemente. Vaya conmigo. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo está hablando, así como yo estoy hablando hoy, no de algo nuevo, iglesia. Yo no me vengo aquí a inventar algo. Pablo no estaba llegando a Roma con todo el deseo que tenía para inventarles algo nuevo.
Pablo estaba hablando de lo que las Escrituras ya habían hablado, de lo que los profetas desde el Antiguo Testamento, porque en este momento que Pablo está hablando allí en Roma, no estaba el Nuevo Testamento, no estaba después de Cristo, no estaba ni ninguna de las epístolas de Pablo, no estaba San Juan, San Mateo, San Marcos, no estaba nada de eso escrito. Estaba solo el Antiguo Testamento, estaba solo el testimonio de los profetas de que vendría un día donde desde el cielo descendería la gloria de Dios manifiesta a los hombres para restituir la integridad, la santidad, la virilidad del hombre como persona, como individuo, a imagen y semejanza de Dios. Estaba escrito, y Pablo estaba ahora en el tiempo donde estaba esto reciente, donde el evangelio de Cristo se había hecho manifiesto, donde Jesús había caminado en la tierra, donde el Mesías prometido había caminado en la tierra, había cumplido su rol con 30 años. Tomó su ministerio. Para los que piensan que los jóvenes no son útiles o no importan, 30 años tenía Jesucristo. Usted sabe que me da dolor a mí caminar por las calles de Puerto Ordaz y no ver jóvenes. No es que no aprecie a mis contemporáneos, no es que no aprecie a los mayores que yo, no es que no los aprecie, aprecio a todos. Pero entendía, la iglesia es el único lugar que congrega diferentes denominaciones, diferentes edades, diferentes pensamientos. La iglesia es el único lugar que los puede congregar. Mientras esté la presencia del Espíritu Santo, los puede hacer estar de acuerdo. Porque no se trata solo de congregarlos, sino de que estemos de acuerdo. Y el ver a esos muchachos sirviendo aquí me hace entender que no podemos detenernos, que nuestra ciudad necesita una iglesia brillando, que nuestra ciudad necesita a hombres y mujeres sin importar su edad, siendo útiles, iglesia, siendo útiles a Dios. Y si usted es útil a Dios, le va a ser útil a los hombres. Si usted y yo le somos útiles a Dios, le vamos a ser útiles a los hombres. Si usted le es útil a Dios, le va a ser útil a su esposa o a su esposo, porque va a estar en una condición diferente. No va a estar en el mismo ánimo de siempre discutir y pelear, de siempre llevarse la contraria, de siempre echarse la culpa al uno al otro, de que cuando el muchacho hace algo malo, no, pero es que ese es tu hijo. Pero es que es tu hijo. Cuando hace algo bueno, no, pero es que mi hijo es. Esa posición donde la posición adámica de echarle la culpa al otro o de dejarle la carga al otro. Eso es servicio. Eso es ser útil dentro del matrimonio. La misma posición dentro de la iglesia, de que somos un cuerpo y de que estaba duro el ambiente ahorita en la mañana, había presión, había opresión, había algo difícil, algo duro, y que no es función solo del pastor, sino que tenemos que venir todos unánimes a buscar la presencia de Dios, a que la presencia de Dios caiga en este lugar, a que no es solo la palabra de 11 a 12, sino que es la presencia que yo estoy clamando desde mi casa, desde que me paré en mi cama, la necesidad que yo tengo de que Dios me llene, de que yo lo escuche, de que Él me hable, y de que no es solo la carga que tenga la persona que va a dirigir para que mi adoración se canalice por Él a llegar al cielo. No. Pero somos un cuerpo. Somos un cuerpo, y cuando usted entiende que el cuerpo tiene que andar en una misma línea, en una misma dirección, porque no somos algo amorfo, no nos estiramos tampoco, sino que si caminamos en una misma dirección, no nos destruimos. Cuando empezamos a dispersarnos, a caminar en direcciones diferentes, no vamos a tener tanta elasticidad y vamos a tender a destruirnos. ¿Usted me está entendiendo? Ve el Lego. Te empieza a separar las piezas. ¿Qué queda? Cada pieza por su lado. Pero no hay forma. No se entiende. No tiene quizás sentido.
Pero cuando es Dios y su Espíritu que está con nosotros, empieza Él a unir cada pieza. Cuando cada pieza está dispuesta a servir, como Pablo lo hablaba, una carta sencilla, dándole a entender a un pueblo que él quería estar allí. ¿Para qué quería estar allí Pablo? Dice, él había prometido antes por sus profetas, las Santas Escrituras, el evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, era judío, Jesucristo, y que era y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección entre los muertos. Había una promesa a los judíos, al pueblo judío, y Jesús venía de ese linaje de judíos. La profecía hablaba de que el pueblo judío tenía esa promesa, de que tenía esa responsabilidad, así como lo habla hoy a la iglesia, de que tenemos esa responsabilidad. Pero Dios en su justicia sigue extendiendo a cada hombre, para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve toda la gloria. Y dice, Jesús, a pesar de que en la carne tenía un linaje judío, o venía de un linaje judío, los judíos no se pueden quedar con que es de solo ellos la salvación, es solo por esta vía la salvación, sino que es ahora por la manifestación de lo que yo hablé desde antes. Porque en mi Hijo se cumple, y si no, Jesús no hubiera sido Hijo de Dios. No se hubiera hecho manifiesto lo que los profetas habían hablado, lo que el pasado había escrito, sino cuando Jesús se muestra resurrecto, o sea, cuando vence la muerte, cuando permite que la llenura de Dios se haga manifiesta en Él para levantarse de los muertos. Se hace manifiesto al mundo que no es por los judíos, que no es por el linaje de tal o cual, que no es por los genes, sino por una relación conmigo, dice el Señor. Que no es sino por la fe que has puesto en mí. Así como mi Hijo Jesucristo la puso, te estoy pidiendo hoy que la pongas. Este mensaje quizás es profundo, pero es bien sencillo. Seguimos hablando de fe. Seguimos hablando de buscar relación con Dios. Seguimos hablando de que Dios nos ama, quiere bendecirnos, y entonces, ¿por qué no acercarnos a Él? Y dice, por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y muchas veces como iglesia queremos obligar al resto, queremos obligar a los demás a que se metan en una estructura o en alguna forma, pero no entendemos que la gente tiene que relacionarse con Dios y que nosotros tenemos que llevarlos a los pies de Cristo. Iglesia, yo no vine a hablar una apostasía hoy. No vine a hablar algo diferente hoy. Vine a que sigamos marcando en nosotros la posición de hijo de Dios. Que marquemos en otro, en entendimiento, a la posición a la cual Dios los quiere llevar. Y de que no es por religión, que no es por religioso, que no es por mi linaje, que no es por la casa donde nací, que no es por el lugar de donde vengo, que no es que si nací en un hueco, en un rincón, o nací en el palacio, o nací en la selva, o nací en la ciudad, o nací en Bogotá, o nací en Caracas, o si nací en Holanda, o nací en algún otro sitio del Congo, sino que Dios quiere una relación conmigo. Dios quiere una relación contigo. Sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas vivido, sin importar aún lo que has creído. ¿Por qué? Porque Jesús vence la muerte. Jesús transita en esta tierra. Jesús se hace manifiesto como Hijo de Dios.
profetizado, divulgado desde antes que apareciera, desde el principio, desde la fundación del mundo, y aparece 2000 y tantos de años atrás, caminando en esta tierra, y se hace manifiesto y vence la muerte para que tú y yo lo tengamos ahora en claro y sano entendimiento hoy, de que no haya dudas en nosotros, de que esa manifestación es la justicia de Dios para cada uno, y de que esa justicia no se puede vender, de que esa justicia tampoco se puede comprar. Así como no se vende, no se compra. Esa justicia no se compra con dinero, esa justicia no se compra con bienes, esa justicia no se compra con oro ni plata, esa justicia no se compra ni siquiera con el servicio que habla Pablo, sino con una posición de fe y honra. Y que esa posición de fe y honra a lo que Dios es, a lo que Dios ha hecho, me lleva a mí a ser justificado y me lleva a mí a servir siendo útil. Porque dice que si no tenemos esa posición, seremos siervos inútiles. Siervos inútiles, porque ¿de qué le sirve a alguien? ¿De qué me sirve a mí ganarme toda una generación? Que mi vida, que mi alma se pierda. ¿Me está entendiendo? No es ir y venir. No es que sube y baja. No. Es la misma posición estable. Es la posición de entendimiento. Soy un hijo de Dios. Hay poder y autoridad en mí delegada del cielo. Pero lo único que va a sostener eso es lo cerca que yo esté de Dios. Es lo sumergido que yo esté en el clamor y la necesidad del Espíritu Santo en mí. Es la ansiedad que yo tenga por la revelación de Jesús en mi vida. Y cuando hablo de ansiedad, no es desesperación, o una desesperación no para muerte, sino una desesperación para vida. Por eso muchas veces desesperado, Señor, estoy por encontrarme contigo, desesperado. Pero no es una desesperación de terror, es una desesperación de hambre de ti. Pero cuando usted la vive una vez, cuando usted recibe una palabra de Dios y empieza a caminar en esa palabra y se da cuenta que se cumple, se da cuenta que lo que Dios dijo es verdad, se da cuenta que lo que Dios ha declarado sobre tu vida se hace realidad, tú empiezas a anhelar más y más. Empiezas a anhelar más y más. Y Pablo lo estaba viviendo. Y Pablo quería ir a ese lugar, a Roma. No le voy a leer todo el capítulo 1, pero sí se lo puedo desglosar. Y Pablo quería ir a ese lugar a bendecir. Dice, tengo ansias por estar allí con ustedes para compartir la palabra, para compartir las buenas nuevas, para recibir de ustedes. Así que no podemos venir a la iglesia solamente a esperar algo. Tenemos que entender que venimos a la iglesia a dar. No estoy hablando de la ofrenda o de los 5 minutos de ofrenda. No estoy hablando del diezmo o lo que usted va a sembrar. No estoy hablando de eso. Es de dar de corazón. Dar una sonrisa, dar esperanza, dar una palabra, dar una posición, dar un servicio, dar una ayuda, dar un abrazo a alguien, dar, aportar un grano de arena, ser útil. ¿Cuánta necesidad? Y fíjese, iglesia, ¿por qué hay empresas efectivas y que crecen? Por el servicio que dan. Mire, pueden tener mucha sabiduría, pueden tener muchos fondos financieros, pueden tener muchas caras bonitas, pero si no hay un servicio, eso más temprano que tarde se viene abajo. Le voy a dar un ejemplo. Yo he usado un transporte desde diciembre para traer los envases para el producto, para mi producto, y es costoso. Y me arriesgué a esta última vez con una empresa que yo hablo por teléfono con esta gente y cuesta 3 veces menos el envío. Pero yo atiendo por la educación que Dios me ha permitido
buenas tardes, ¿cómo está? Por favor, le habla tal persona, ustedes me lo recomendaron, necesito esto, necesito aquello, quiero saber cuáles son sus condiciones, cómo es el trabajo, cómo es el negocio. Empiezo yo a hablar así, ajá, diga. ¿Qué es eso? Diga. Le he hecho toda la explicación. Muchacho, ya. O sea, escucho el grito de fondo y yo, Señor, ¿dónde me estoy metiendo? Porque necesito ahorrar finanzas, necesito buscar que mi producto no se encarezca, pero esto empieza a generarte desconfianza. Usted se da cuenta cómo alguien que no sirve genera desconfianza. ¿Cómo usted confía en un cristiano que lo vea haciendo siempre lo que le da la gana? No que lo vea cometiendo errores, porque todos cometemos errores. Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades. Y no nos vamos a agarrar ahorita de eso para decir, no, bueno, es que no estamos hablando de eso. Pero ¿cómo usted confía o empieza a confiar incluso en una iglesia donde cada quien hace lo que le da la gana? Donde cada quien grita por su lado, donde cada quien, bueno, apaga y prende. Usted se imagina entrando aquí y que esté alguien allá, apaga, prende la luz. No, es que me dio la gana de apagarla porque se ve mejor así. Y después viene otro, no, pero préndela. Y pam, y empieza la discoteca. ¿Ah? ¿Usted se imagina? Bueno, yo escucho a esta señora que le grita al gallo, que le grita al muchacho. Y yo, bueno, Señor, ¿dónde me estoy metiendo? Empiezo a orar, le digo, Padre, bueno, yo necesito probar a esta gente para certificar, porque necesito ahorrar allí. Y ejecuto el negocio con ellos. Le digo, por favor, ¿cuándo usted me envía? Y cuelga. Vuelvo a llamar, señora, quedamos a mitad de conversación, le estaba pidiendo, ajá, diga, pero ¿cómo me vas a decir otra vez, ajá, dígame, si estaba hablando contigo hace 2 minutos? O sea, yo no capto eso. ¿Usted me entiende? Hay gente, no podemos ser así, no podemos ser insolentes con los demás. Pablo iba con el corazón sincero porque tenía un encuentro con Jesús e iba a hablar de este evangelio a personas que amaba sin conocerlos y a otros que conocía, pero los amaba porque Dios pone eso en nosotros, amar a la gente, no amar sus errores, amar a la gente, amar lo que Dios ha puesto en ti. Escúchame, porque tú eres gente, Dios puso en ti persona. Y aquí en este pasaje hay un desglose de todo lo que estaban entregados en la capital o en el imperio, porque en ese momento Roma era el imperio, el primer mundo. Y se habla de su concupiscencia, de fornicaciones, de tal, a una mente reprobada, pero que en ese lugar era aprobado, era visto como normal, era lo que había que respetar, porque bueno, esa es su vida. Y entonces es aprobado, es primer mundo, es el imperio, a lo que les gusta decir imperio y todo esto. Pablo estaba hablándole y pensamos que ese primer mundo es el desarrollo nuestro, de que el hombre viene evolucionando, y esa es la teoría de la evolución, de que el hombre viene de ser un cromañón, de ser un cavernícola, a ahora ser alguien refinado, cuando realmente venimos de la gloria absoluta de Dios. Venimos de ser llenos de inocencia, de tener la mayor y la mejor capacidad, y que cuando nos apartamos de Él, entonces venimos más bien en deterioro. Y pensamos que el desarrollo del primer mundo es simplemente, bueno, yo poder casarme con quien yo quiera, yo poder hacer lo que me da la gana, yo poder ser libre, porque mi opinión vale, sí, tu opinión y la mía cuentan, y yo respeto tus decisiones. Pero no podemos meter a todos en un saco. Así como no me vas a obligar, o yo no voy a obligar a nadie a ser cristiano, no podemos generalizar el resto tampoco. ¿Usted me está entendiendo? Si no nos vamos o sea, Pablo hablaba de que hay algo absoluto y es Dios, y de que usted y yo decidimos acercarnos o alejarnos de Él, y de que esa condición es la que nos va a permitir crecer o decrecer. Se lo explicaba el domingo pasado. Usted ve a alguien lleno de maldad y ve que
consecutivamente va a ir deteriorándose, va a ir perdiendo todas las cosas, va a ir menguando. No estoy hablando de una enfermedad específica, porque todos podemos pasar por eso. Todos, absolutamente todos. Y mi madre, en la etapa más importante de su vida, entró en esa dificultad. Y la vi yo batallar con un cáncer por 2 años. Y vi cómo esa cosa deterioró su cuerpo. Y vi cómo una mujer de 68 años que parecía de 45, en 1 año y medio se deterioró su cuerpo. Pero su espíritu creció. Su espíritu avanzó. Su fe fue probada y aprobada. La posición que tenía como hija de Dios fue, mire, afirmada. Lo puedo decir al 100%. Entonces, no podemos ser insolentes en restregarles a alguien nuestro servicio, nuestra posición o nuestro llamado. Porque usted y yo tenemos un llamado específico de Dios, pero ese llamado tiene que estar al servicio de los hombres, al servicio de Él. Y repito, no es que usted se va a poner siempre a barrer los pies a los demás. No se trata de eso, eso no es servicio, eso es ser útil. Útil. Se nos quemaron todos los bosques aquí. ¿Qué hacemos con los carros de bomberos? ¿Qué hacemos con la manguera? ¿Qué hacemos con todos los ríos que nos rodean? Si la gente no es útil. Se nos incendiaron todos los parques. Usted no ha visto los parques ahorita. No sabe lo que le estoy hablando. Usted ha ido a la vía de Macagua, hacia San Félix, que se nos quemó la llovizna, se nos quemó Parque El Agua. Todo eso era verde, hermoso, y está quemadito ahorita, quemadito. Y que nadie me venga a decir, no, que eso fue organizado para sembrar. Por favor. Entonces, cuando alguien no es útil, su llamado no sirve de nada. Cuando alguien no es útil, su presencia empieza a deteriorarse. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El ser siervo o tener todos los llamados? Ser siervo. Y escúcheme, en el servicio, en esa utilidad, Dios, dice su palabra, no te deja con uno, sino que te entrega 2, 3, 5, y Él mismo da el crecimiento. Él mismo da el crecimiento. Pablo era sabio, ¿por qué? Porque Pablo sabía que reuniéndose con gente que busca de Dios, iba a ser regado también, porque él iba a dar, pero sabe que iba a recibir, porque él iba a bendecir y sabe que iba a ser bendecido. Entonces, ¿cómo no confiar en una iglesia que usted sabe que puede dar y usted sabe que va a recibir? Esa es la iglesia donde su hermano y yo quiero venir. Es la iglesia donde no solo depende del pastor, no solo depende del adorador, no solo depende de quién está en la batería, o si los muchachos se paran hoy o no, o si hay jóvenes o no hay jóvenes, aunque me encanta ver los jóvenes, y se lo reitero, me encanta ver los jóvenes, pero no dependo solo de eso tampoco, porque si nos quedamos allí nos vamos siempre a entristecer, y el entristecernos nosotros es darle ventaja al diablo, al enemigo, al mentiroso. Cuando usted y yo nos paramos en la posición correcta, entonces tendremos la victoria. Tendremos la victoria. Y usted no entendió el mensaje cuando Dios nos decía: el tiempo nos podrá dar alguna razón, pero solo Dios nos va a dar la victoria. No dependemos del tiempo, iglesia. No dependemos del tiempo, dependemos de Dios. No dependemos del tiempo que transcurra. No, bueno, es que el tiempo me dará la razón. No, Dios te va a dar la victoria. Así que yo no voy a esperar que pase 1 año y medio para que el tiempo me dé la razón o me la quite, sino que Dios desde hoy empiece a hablarme para que yo en 1 año y medio, en todo ese transcurso, tenga día tras día de victoria. Día tras día de victoria. Yo no sé qué va a pasar de aquí a diciembre aquí en Venezuela, pero sí voy a declarar y a entender y a clamar y a buscar a mi Dios
para que en mi vida pase lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque yo dependo es de su palabra y no del tiempo. Y sí, todo toma tiempo. Aplauda a Cristo. Todo toma tiempo, pero el tiempo es de Dios. Entonces vuelvo al principio. Usted y yo vamos a depender de la creación o del creador. Creador. Usted y yo vamos a depender del negocio o del que puede hacer crecer ese negocio. Del que hace crecer el negocio. Usted y yo va a depender del lugar o de quien creó este lugar. Dios lo creó, Dios creó Venezuela. Además, Yo siempre hago un alto ahí. Dios se destacó. Se destacó con Venezuela. Y sin ningún tipo de orgullo. Porque eso ha llenado de mucho orgullo por muchos años al país. No es en la posición de llenarnos de orgullo de que tenemos todo, porque eso nos ha puesto también a ser mal vistos en muchos países de Latinoamérica, no hoy, sino desde antes, por la arrogancia de muchos venezolanos. Y no estoy hablando solo como venezolano, sino como ciudadano del reino, entendiendo quién creó este país. Y digo que Dios se destacó con este país porque usted no ve agua en todo. Usted no ve agua, hielo, montaña, selva, desierto, animales de todo tipo, personas tan bonitas. No las ve todos en un mismo sitio. Es difícil. Bueno, en Venezuela la hay. ¿Qué vamos a hacer? Seguir buscando a Dios, llenarnos, anhelar su presencia para que nada de esto se nos vaya a la cabeza, para que entendamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para que podamos, así como Pablo, anhelar visitar otros sitios, otros países, otros lugares, a bendecir y a recibir de esa gente también bendición. En iglesia, esto tiene que llenarnos de gozo a nosotros. Esa posición de entendimiento tiene que llenarnos de gozo a nosotros. Señor, hay esperanza. Señor, hay esperanza. Aquí nada está perdido. Aquí nada está perdido si tú estás presente. Si tú estás presente en mi hogar, esto no está perdido. Si tú estás presente en mi vida, a pesar de la droga que haya consumido, a pesar de la vida loca que haya llevado, a pesar de los errores que haya cometido, no estoy perdido. Tengo esperanza por tu justicia, porque tu justicia es absoluta. A pesar de que haya estado en religión, de que haya estado ciego, de que mis ojos han estado vendados y lo que hice fue juzgar a todo el mundo, lo que hice fue criticar a todo el mundo siempre, lo que hice fue despotricar del que venía, del que se iba, del que entraba, del que se quedaba, del que se sentaba, del que se reía, del que no hacía, del que hacía, porque hay gente que es así, que se quejan de todo, pero hay esperanza aún para esos. Hay esperanza, iglesia, hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios hizo justicia por medio de Jesús. Entonces ahora, todo aquel que se rinde a servir a Cristo se llena de esperanza y recibe la victoria más grande, es salvación. No es oro, no es herencia física, es salvación eterna. Eterna. Eterna, llévese lo eterno. Llévese lo eterno. Usted va a ir a otros sitios a bendecir a alguien. Usted irá a otras iglesias a bendecir a alguien. Usted irá a otros países a bendecir a alguien. Usted irá a otros hogares a bendecir a alguien. Pero un día todos iremos al cielo a ser eternos con Él. Y usted y yo tenemos que llenarnos de esa eternidad. Tenemos que entender que esto es pasajero acá. Que hay una transición de 80, de 90, de 70, no sé cuántos años puedas tú vivir o yo exactamente, pero hay una eternidad y eso sí lo tengo claro. Así que empecemos a abrazar esa eternidad, como pegándonos a Dios, acercándonos a Dios, acercándonos todos los días a Dios. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Rindiéndonos a Cristo, siguiendo el ejemplo que Cristo dio. Allí Dios nos va a llenar de su presencia, de su Espíritu Santo.
y viene la santidad en nosotros. ¿Por qué? Porque empieza a morir el viejo hombre, las bajas pasiones, las viejas pasiones, las viejas formas, y empieza a nacer en nosotros. Ya es otra prédica. Un espíritu de santidad. Amén. Póngase sobre sus pies.